10 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos acá, es viernes, se siente la frescura ya del fin de semana, se viene la lluvia, no se viene la lluvia, no lo sabremos. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalie. No estoy sola, tengo acá todo un equipo que nos va a estar acompañando en esto que es Noticero, edición número 184, si no me equivoco. Bien. Estamos acá con Diego, con Samuel. Tenemos a Samu, a Nahuel y... ¡Ya tengo el poder! Bueno, buena respuesta. Y tenemos a Gonzalo y a Vicky también después. Un programa lleno de información. Vamos a empezar un poquito con un panorama de la temperatura para que sepamos. Actualmente en Buenos Aires, donde estamos pasando el streaming, tenemos 25 grados, máxima 30 grados, mínima 23. No hay lluvia por el momento, sino que recién el martes, para los que están ansiosos como yo. Vamos por todo el país un poquito un recorrido mínimo antes de que tengamos una súper entrevista. Estamos con Catamarca, 28 grados. Chaco, de donde soy yo, 26 grados. Seguimos ahora, igual vamos con una entrevista, como dije, tenemos en vivo, estamos teniendo acá en comunicación telefónica. Tenemos a Lorena Dillano, abogada especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual, que nos va a estar hablando un poquito de lo que sería el despido del 40% de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH, hepatitis y tuberculosis. Estamos en línea. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por llamarme. No, gracias a vos por darnos el lugar y para poder hablar de esto que recientemente pasó ayer, ¿no? A la noche. Sí, no, ayer en horas de la tarde tuvimos, esto que decías, la noticia porque nosotros ya sabíamos que iban a hacer despidos, que se iban a sumar a los 1.400 despidos que ya hubo en la cartera de salud, despidos en el Ministerio de Salud. Nosotros hacemos monitoreo hace muchos años de toda la política pública en relación al VIH, las hepatitis, las ITS y la tuberculosis, entre otras, ¿no? Sí. Y justamente nos encontramos con esta noticia de que se ha decidido echar al 40% del personal afectado a la Dirección de Respuesta al VIH, las hepatitis y la tuberculosis. Esto es parte de algo que ya comenzó en realidad desde principios de cuando asumió el gobierno de Milei. Todo el 2024 estuvimos enfrentando faltantes de medicamentos, de insumos para prevención, de campañas, una serie de irregularidades, desmantelamiento de las políticas de compras de medicamentos e insumos, trabas para que no salgan las compras, también cancelación de compras. Cuando el Gobierno Nacional presentó la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto para 2025, ya ahí pudimos ver un recorte en términos reales de un 76% de los recursos destinados a estas enfermedades. Con lo cual, digamos, lo que sucedió ayer es la confirmación del desmantelamiento de la política pública que se ha construido en los últimos 30 años, digamos. Los derechos de las personas con VIH, por ejemplo, que estamos en tratamiento crónico, fue conquista de muchos años. En el año 2022 logramos una ley nacional, que es la 27675, que superó, digamos, a su antecesora, que era de finales de los años 90, con una perspectiva integral de derechos humanos, además de inclusión de también las hepatitis virales y la tuberculosis en esta ley, creando responsabilidad en el gobierno nacional, justamente de ser la autoridad de aplicación y rectora en materia de política para respuesta a estas enfermedades, pero también,
pone en cabeza del Ministerio de Salud la responsabilidad de la provisión de los medicamentos, que es lo que más nos preocupa. Nos preocupa que unas casi 100.000 personas, personas con VIH, hepatitis y tuberculosis, están puestas en riesgo con estas medidas que está tomando el gobierno de Milei, porque bueno, estamos viendo que ya el Ministerio no va a tener la capacidad de administrar, digamos, la respuesta como se venía haciendo. Así que bueno, es un retroceso increíble. Es algo que inaceptable, digamos, y bueno, estamos movilizados, estamos preocupados, porque además no hay información, no sabemos cómo es que piensan, ¿no? Dar respuesta justamente con esto, con esta incapacidad, digamos, que se está autocreando el Ministerio, y bueno. Te hago una consulta. ¿Ya había habido un recorte antes, así con este impacto tan grande del 40%? No. No. Es la primera vez que pasa. Lo que ha sucedido con la política pública con la respuesta a estas enfermedades justamente fue evolucionando en un sentido positivo. Cuando en los años 90 estábamos teniendo que enfrentar los primeros casos de VIH, por ejemplo, teníamos una ley con un criterio más biomédico que, bueno, aseguró en su momento el acceso a los tratamientos que en esos momentos había disponibles, pero con los años se creó el Programa Nacional de Respuesta al SIDA, se llamaba en ese momento, ahora hablamos de VIH porque es una infección crónica, gracias a los tratamientos, digamos, y son tratamientos que no se deben interrumpir, según las indicaciones médicas, claro, más de 48 horas. Entonces, digamos, por eso cuando hicimos las placas, que seguramente a ustedes les han llegado para la comunicación de este tema, de lo que está pasando, hemos puesto genocidio. Es un genocidio que está comenzando si esto no se revierte, porque este año va a faltar masivamente medicamentos, por supuesto preservativos directamente el año pasado no se compraron, lo que venía haciendo en gestiones anteriores, 50 millones de preservativos se distribuían de manera gratuita en todo el país, más lo que también las provincias compraban para la prevención, no solamente del VIH, de las otras enfermedades de transmisión sexual, pero también de los embarazos, digamos. La población tiene que tener estos insumos a mano para poder cuidarse. Entonces, lo que también estamos alertando es no solamente que están poniendo en riesgo de vida a las personas que ya tenemos VIH, sino que además están poniendo a toda la sociedad en riesgo, porque cuando uno no frena la transmisión, cuando no hace campañas, está propagando justamente las enfermedades. Y ya, digamos, estamos viendo un aumento de los casos. Así que, y también de las hepatitis, y también de la tuberculosis, y además, esto, digamos, la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación en la provisión de medicamentos e insumos, se da a las personas que no tienen obra social ni prepaga, es decir, cuando uno se pone a ver es la población más vulnerabilizada, que es la que recibe del hospital, del centro de salud, sus medicamentos y la atención que necesita. Las obras sociales, las prepagas, hay leyes que deberían seguir cumpliendo, ¿no? Como el gobierno nacional que está incumpliendo la ley, esta nueva ley que tenemos desde el 2022. La ley 27, pero 675. bueno, el sector más vulnerabilizado es el que va a enfrentar justamente estos faltantes, que bueno, si no se revierte esta decisión, van a ser una realidad en pocos meses, digamos. Las compras del año pasado fueron muy escasas, las compras de medicamentos. Lo que siempre venía sucediendo es que se compraba con una previsión, entonces el año pasado se consumió todo lo que había dejado la gestión de Alberto Fernández. Sí. Eso fue lo que, digamos, hizo que más o menos
hubiera, con algunos faltantes en particular de algunos medicamentos, pero se pudiera sostener los tratamientos. Pero las compras del año pasado no se hicieron como se debían hacer, con lo cual ahora estamos con un stock muy, muy limitado y, bueno, el recorte presupuestario más el despido además de, te digo, yo, por ejemplo, en lo particular, venimos trabajando hace más de 20 años con el Ministerio de Salud y ayer tomamos conocimiento de algunos nombres de personas que hace 20 o más años que están trabajando en la dirección y que han generado unas capacidades, digamos, que no se pueden reemplazar fácilmente. Técnicos, médicos, especialistas en compras, digamos, que fueron despedidos aparte de planta permanente. No es que, bueno, porque los ñoquis, esas cosas que les gusta decir para inventar excusas para hacer estos recortes. Sino que eran personas, digamos, que estaban en puntos estratégicos. Totalmente. Personas, vuelvo a decir, técnicos. Por ejemplo, a ver, supimos que en el área de tuberculosis solamente dejaron a una persona con un contrato por un año. Y no ¿Cómo va a poder esa sola persona dar respuesta a un tema que además cada vez se agrava más? La tuberculosis está totalmente asociada con los determinantes sociales, es decir, las personas más vulnerables, las personas más pobres, son las que están más expuestas a contraer la tuberculosis. Entonces, digamos, se necesita una respuesta integral. Esas personas tienen que acceder a primero a los testeos, a los tratamientos, también las ayudas económicas, porque la persona con tuberculosis no puede estar en contacto con otras, porque ahí sí se contagia a través del aire, y entonces se las debe separar, o sea, no pueden ir al lugar de trabajo. Entonces logramos, mejor dicho, con la ley 27675, que la respuesta a la tuberculosis sea integral. Entonces, la verdad que están incumpliendo de una manera deliberada, en conocimiento, es criminal lo que están haciendo. ¿Qué consecuencia puede haber? Claro. Te interrumpo, Lorena Illano. ¿Qué consecuencia puede haber en el tema legal con este incumplimiento? A ver, digo, si ya no están dando la provisión de medicamentos, ¿cuál sería el proceso a seguir? Sí, estamos justamente movilizándonos, estamos en contacto y hemos ya hecho varias actividades durante el año pasado con los diputados de la Nación para que tomen medidas, pero también preparando acciones judiciales porque los derechos, digamos, están reconocidos en la Constitución, pero en las leyes específicas. Entonces, sí, vamos a tener nos están obligando, digamos, a hacer acciones judiciales, no solamente individuales, sino también colectivas. Y en esto tenemos el ejemplo, nuestra fundación, Fundación Grupo Efecto Positivo o Fundación GEP, como le llamamos, nosotros somos parte de un amparo colectivo que se hizo por la DATSE, por el tema de la provisión de medicamentos oncológicos y de enfermedades raras. Esto viene pasando desde el año pasado, cuando asumió Milei, que cortó la provisión. Sabemos que hay personas que fallecieron justamente por ese recorte. El amparo colectivo viene tramitando desde abril de 2024. Recién logramos medida cautelar en diciembre, el 30 de diciembre del año pasado, donde el juez está ordenando a que se entregue los medicamentos y a que establezcan un procedimiento adecuado para que las personas puedan tramitar, porque la DATSE es una dirección nacional que tenía sede en cada una de las provincias donde las personas podían ir y hacer sus trámites. Bueno, se cerró, ahora ya no saben dónde presentar, establecieron un procedimiento terrible que necesitan la firma del gobernador, la negativa de la provincia para poder ir a solicitar la provisión de medicamentos de alto precio. Estamos hablando de medicamentos que no se pueden comprar con ingresos salariales comunes. Sí. Y venimos viendo cómo se comportó el gobierno nacional, el gobierno de Milei, con respecto a la DATSE.
no les importa que haya una medida cautelar, no les importa que apelaron la medida, no van a las audiencias del juez, el juez pide informes y no se los acercan, o cuando ellos quieren, la información que le acercan al juez no es clara. Bueno, y hoy en día tenemos personas dentro de ese otro colectivo de personas con cáncer y enfermedades raras, circulando por el país tratando de ver cómo hacen para llegar a la provisión. Y en el medio se mueren. Y esto mismo, se los cuento porque digamos, es el ejemplo, no es que nosotros salimos, esto es un genocidio y estamos inventando. Estamos viendo cómo vienen comportándose. Bueno, lo mismo con los comedores, por ejemplo, cuando le sacaron los comedores, ¿cómo es? Los alimentos a los comedores. Que hay también un montón de amparos judiciales, hay medidas de los jueces y el Ministerio de Capital Humano no se mueve, o sea, no hace nada, o sea, esas son los datos, digamos, los datos duros que tenemos de la realidad desde que entró el gobierno de Milei. O sea, ¿qué va a pasar? Ya nos están diciendo, no les vamos a dar los tratamientos. Bueno, muchas gracias Lorena Dillano. Gracias, te corto acá que tenemos poco tiempo. Gracias por toda la información. Sí, es una lucha que aparentemente afecta a todas las minorías. También está también un poquito conectada con la marcha de mañana, también todo ahí que totalmente, bueno. Sí. Totalmente, pero déjame decir algo final, no es solamente las minorías, es toda la sociedad, porque si no dan tratamiento a las personas con VIH, va a haber más transmisión, va a haber más casos, porque hay que controlar la epidemia, y una forma es, cuando una persona hace el tratamiento, no transmite el virus. Entonces no es solamente la vida de las personas con VIH, sino la vida de toda la sociedad. Exactamente. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Lorena Dillano, abogada especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Gracias por darnos tu tiempo esta mañana. Bueno, y ahora vamos a un cortecito y volvemos. Con Iglesias de Mucho Teatro, con algunas recomendaciones para los próximos días y mientras palpitamos el regreso de nuestro programa los jueves a las 5 de la tarde desde la semana que viene. Si tienen ganas de ver un unipersonal, les súper recomiendo Muerde con Luciano Cáceres. Está por 4 funciones en el Teatro Metropolitan los jueves y tiene un laburo de actuación de Luciano Cáceres increíble. Si tienen ganas de reírse y un poco de emocionarse, les recomiendo La señora que me parió, de Hernán Casiari, que lo presenta con su madre Chichita. Está los viernes en el Paseo La Plaza. Son los cuentos más emblemáticos de Casiari con su madre como partener. Si tienen ganas de ver un musical, se está presentando Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical ganador del premio Hugo a Mejor Musical, en el Astral de miércoles a domingos. Cuenta un encuentro imaginario entre Sinatra y Gardel y atención, los domingos los jubilados al 50% de descuento. Y si tienen ganas de ver teatro físico, les recomendamos Un pollo rojo que fuimos a ver hace poquito con Luciano Rosso y Alfonso Varón. Está los martes y miércoles en el Metropolitan. Y los jueves, atención, porque la semana que viene volvemos con mucho teatro a las 5 de la tarde.